En el transcurso de millones de años, los animales han desarrollado un arsenal de armas mortíferas diseñadas y adaptadas para la caza, la defensa o el ataque. Los dientes, las uñas, los cuernos, la electricidad, los aguijones, el camuflaje, los olores y las toxinas se emplean con efectos devastadores dentro del arsenal animal. No solo el hombre utiliza la cabeza en la lucha, muchos animales boxean con un estilo letal en la lucha cuerpo a cuerpo. Al uapití canadiense le crecen astas todos los años y luego las pierde, pero no sin antes emplearlas para protegerse tanto de los depredadores como de cualquier macho que discuta su derecho a aparearse. El poderoso bisonte domina las llanuras norteamericanas a base de estampidas y poderosos topetazos con el cráneo y la cornamenta. El escarabajo rinoceronte se sirve de su extraño cuerno para derribar y dejar patas arriba a sus rivales. Los borregos cimarrones pelean por el derecho a las hembras cargando contra los rivales y chocando las cabezas durante horas. Un impacto así mataría a una persona. El ataque de la mantis marina es más rápido que las balas y le permite vencer a criaturas que la superan en tamaño. El canguro, en cualquiera de sus especies, tiene pocos depredadores que temer, gracias a sus musculosas patas traseras y a su enorme cola, que le permiten no solo huir a grandes saltos, sino dar patadas letales cuando se ve amenazado. Aunque el avestruz no suele buscar pelea, sus largas patas y fuertes garras le permiten escapar a la mayoría de sus enemigos y matar de una coz cuando estos le acorralan. El talégalo cabecirrojo no teme enfrentarse a la mayoría de los animales. Y los gorilas de montaña defienden agresivamente a su grupo de los depredadores y de otros simios, combatiendo con la fuerza de 20 hombres. En todos los continentes, la habilidad de los animales en el combate cuerpo a cuerpo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla de la naturaleza. Cabeza y extremidades. El uapití. Basándonos en las pinturas rupestres y en el empleo medicinal de sus astas, el uapití ha sido adorado desde hace miles de años. Pero por poderosa que se creyera su medicina, no puede serlo tanto como su cornamenta. El uapití, o ciervo canadiense, habita en Norteamérica y Asia Oriental, y es uno de los mayores venados. Adaptado a distintos hábitats, este animal soporta los largos inviernos tanto en llanuras como en el bosque. Como ocurre con muchos otros cérvidos, solo los machos poseen esas magníficas cuernas. Las hembras llegan a pesar 300 kilos, miden hasta 1,5 metros de altura en la cruz y alcanzan los 2,5 metros de longitud. Los machos suelen ser más grandes y en ocasiones pesan media tonelada. Los uapitís suelen verse dentro de los bosques o en sus proximidades, alimentándose de hierba, plantas, hojas y corteza. Aparte de su gran tamaño, el rasgo más distintivo del uapití es su enorme cornamenta, en el caso de los machos. Estas majestuosas astas de hueso comienzan a emerger en primavera y crecen unos 2 centímetros al día. Mientras están creciendo, las cuernas se hallan cubiertas de una piel suave como el terciopelo. En verano, cuando ya están desarrolladas por completo, esta capa se desprende.
Cuando da comienzo la época de celo, los wapitís empiezan a formar grupos mixtos y los machos compiten por la atención de las hembras. Los desafíos se inician bramando y situándose cerca del rival, avanzando y retrocediendo, mientras evalúan su talla, el tamaño de su cornamenta y su posible habilidad en la lucha. Normalmente uno de los machos, por lo general el más joven o el menos corpulento, retrocede. Pero si ambos se resisten, sobreviene el combate armado, una demostración de fuerza que puede dejar lesiones graves. Con harenes de entre 5 y 20 hembras, dependiendo de varios factores, los machos defienden su grupo tanto de sus rivales como de los depredadores. En Norteamérica, entre sus enemigos se hallan los coyotes y los pumas, que suelen atacar a las crías, pero también los lobos, los osos pardos y los osos negros. Mientras que en Asia tiene numerosos depredadores naturales, como el lobo, el oso pardo, el perro salvaje asiático o cuón, el tigre siberiano, el leopardo del Amur y el de las nieves, el lince y el jabalí. Las astas del wapití se desarrollan a partir de dos protuberancias óseas de su cráneo o pedículos cubiertos de piel. Su crecimiento se hace mediante capas de cartílago que posteriormente se transforman en hueso. Estas crecen bajo el terciopelo que protege el cartílago y transporta la sangre hasta el tejido en crecimiento. Las astas de los jóvenes son delgadas y sin ramificaciones, y pueden llegar a medir medio metro. En el transcurso de 7 años, la cornamenta va evolucionando, formándose dos magníficas cuernas de hasta 8 puntas. Estas astas, que llegan a pesar 18 kilos, alcanzan una longitud de más de 1,20 m. Una cornamenta imponente indica que un macho puede defenderse sin problema de sus rivales, así como de los depredadores. Cuando termina la época de apareamiento, las astas se caen y los wapitís se segregan por sexos. Las hembras permanecen juntas y los machos se agrupan para protegerse ahora que carecen de armas. El bisonte. A menudo llamado búfalo, el majestuoso bisonte solía poblar las llanuras americanas por millones. Pero la injerencia humana hizo que su número disminuyera enormemente. Pese a esto, aún resultan formidables y son los animales terrestres más corpulentos de toda Norteamérica. A lo largo de la historia se han conocido 6 especies de bisonte. De ellas, 4 están extintas. Las 2 que restan son el bisonte americano y el bisonte europeo. El bisonte americano es más numeroso y habita en Norteamérica. El bisonte europeo hubo de ser reintroducido en la naturaleza después de extinguirse los ejemplares en libertad. A diferencia de lo que ocurre con el wapití, tanto los machos como las hembras de bisonte poseen cuernos. Estos animales llegan a medir hasta 2 metros de altura en la cruz y algunos pesan más de 1 tonelada.
Los bisontes son rumiantes nómadas, famosos por recorrer grandes distancias en enormes manadas mientras van pastando. También son buenos nadadores, capaces de atravesar ríos de 800 metros de ancho. A los 2 o 3 años, las crías de sexo masculino abandonan a sus madres para viajar en solitario o unirse a algún grupo de machos, por lo general mucho menores que las manadas de hembras. Los bisontes parecen criaturas grandes y dóciles, ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Incluso perezosos. Pero el temperamento de este animal es impredecible. Puede atacar a cualquiera sin motivo y sin dar señales de advertencia. El bisonte alcanza una velocidad de 60 km por hora y puede recorrer largas distancias al galope. Cuando observamos a este animal, su arma más obvia es la cornamenta, tanto en los machos como en las hembras. Los cuernos del bisonte europeo son distintos a los de su pariente americano. Esto afecta a su estilo de lucha, pues mientras el del Nuevo Mundo da topetazos, el europeo intenta dar cornadas. Los cuernos del bisonte son negros, cortos, curvos y puntiagudos, y pueden medir entre 55 y 72 centímetros. Pero ya sea a topetazos o a cornadas, ambas especies cargan contra sus enemigos. Con un peso medio de unos 900 kilos y una velocidad de unos 55 kilómetros por hora, estas enormes bestias se sirven del impulso para causar el máximo daño posible en el blanco elegido. En Norteamérica los bisontes se consideran muy peligrosos y se sabe a ciencia cierta que se han enfrentado a personas que se acercan demasiado. Son animales salvajes que no temen a ninguna otra criatura. La época de celo va de junio a septiembre, aunque la máxima actividad se centra en julio y agosto. Es entonces cuando los machos maduros se reúnen con la manada y pelean por la atención de las hembras. Durante esos meses, los bisontes son más beligerantes, impredecibles y peligrosos que nunca. Su táctica defensiva preferida es la huida en estampida, pero cuando ha de luchar por el derecho a aparearse o necesita defenderse solo, el bisonte salta con las 4 patas o gira en torno a su enemigo. Esto incrementa las probabilidades de clavarle los cuernos. El premio es importante y solo puede haber un vencedor. El escarabajo rinoceronte. Famosos por ser sagrados en el antiguo Egipto y representados en amuletos que continúan siendo populares, los escarabajos son una familia de coleópteros con miles de especies. Los ejemplares más grandes y fuertes son los escarabajos rinoceronte. El escarabajo rinoceronte habita en todos los continentes, excepto la Antártida. Es un herbívoro muy abundante, con más de 300 especies conocidas por su especial forma y su gran tamaño, que le ha dado nombres comunes tales como escarabajo elefante, escarabajo unicornio o escarabajo Hércules. Están entre los mayores coleópteros del planeta, llegando a alcanzar más de 15 centímetros de longitud. Pero a pesar de su enorme tamaño y su aterrador aspecto, son inofensivos, pues no muerden ni tienen aguijón. Sin embargo, en el mundo de los insectos son pesos pesados.
El escarabajo rinoceronte puede levantar hasta 850 veces su peso, lo que lo convierte en el animal más fuerte del mundo. Cada especie posee cuernos distintos. El escarabajo Hércules posee un singular cuerno que se curva hacia abajo y otro que hace lo contrario. El escarabajo cornudo tiene un cuerno corto con un borde dentado, que emplea para levantar y lanzar objetos. El escarabajo rinoceronte japonés posee un cuerno curvado hacia arriba y dividido en dos en el extremo, del que se vale para elevar a sus enemigos y tirarlos de las ramas. Pero no usan estas aterradoras armas para defenderse de los depredadores ni para la caza. Las utilizan para escarbar en busca de alimento y para combatir con otros machos en época de cría. El arma defensiva más útil del escarabajo rinoceronte es su tamaño, además del hecho de ser nocturno. Así elude a la mayor parte de los depredadores que suelen cazar de día, mientras él se oculta bajo algún tronco o se camufla entre la vegetación. Cuando todo lo demás falla, este coleóptero escarba en busca de seguridad utilizando su cuerno para enterrarse y desaparecer. Si se le molesta, emite un zumbido agudo para asustar a los posibles depredadores. Es el sonido producido por el frotamiento de su abdomen contra los élitros. El escarabajo rinoceronte se aparea durante la estación lluviosa. Las hembras, que carecen de cuernos, liberan unas feromonas que excitan a los machos, y estos se vuelven agresivos y ocupan un territorio que defienden, generalmente en los árboles. Los mejores lugares para atraer a las hembras son muy codiciados, y si más de un macho intenta hacerse con el territorio, se inicia una pelea. En los combates cuerpo a cuerpo, estos escarabajos usan sus cuernos para agarrar, empujar y lanzar al rival, intentando hacerle caer de la rama, del tronco o donde quiera que estén peleando. Los ejemplares adultos están cubiertos por un grueso exoesqueleto que hace las veces de armadura. Bajo él hay un par de alas duras que ocultan otras más finas. Esto permite volar a los coleópteros, aunque debido a su gran tamaño, no con demasiada eficiencia. El escarabajo rinoceronte es muy resistente. Dependiendo de su especie, vive desde unos meses hasta varios años. Las hembras producen unos 50 huevos, de los que nacerá la siguiente generación de estos luchadores supremos del mundo de los insectos. El borrego cimarrón. En la tribu de nativos americanos Crow, se contaban historias sobre un niño al que quiso matar su padre, poseído por un demonio. El pequeño se salvó cuando el borrego cimarrón le dio fuerza, sabiduría, tenacidad y corazón. Y aún hoy, todos esos atributos se asocian con este vigoroso animal. Esta especie autóctona de Norteamérica se divide en 3 subespecies: el borrego de Sierra Nevada, el del desierto y el carnero de las rocosas. Los machos de estos herbívoros se llaman carneros y pueden llegar a pesar unos 140 kilos. Miden 1 metro de altura en la cruz y 2 metros de longitud. Generalmente las hembras son de menor tamaño.
Los más corpulentos son los carneros de las rocosas, que a veces pesan más de 130 kilos. Sin embargo, el borrego de Sierra Nevada no suele superar los 100 kilos de peso. Estos animales poseen unos enormes cuernos curvos similares a los del muflón europeo. Los característicos cuernos de los machos pueden pesar hasta 14 kilos. Los de las hembras son más cortos y menos curvados. La cornamenta de los carneros consta de 2 capas y su cráneo posee grandes núcleos óseos en el interior de los cuernos, además de senos frontales con tabiques internos. Esta adaptación permite amortiguar los impactos, protegiendo el cerebro. En los machos más viejos, los cuernos pueden llegar a medir 90 centímetros de longitud, con un diámetro de 10 centímetros en la base. Estos animales prefieren las laderas montañosas y los parajes abruptos cercanos a los barrancos, y están bien adaptados. Sus uñas modificadas para trepar ofrecen protección a las crías. Cuando están en grupo, cada animal mira en una dirección, siempre atento a lo que le rodea. Sus ojos bien separados abarcan un amplio ángulo de visión. Su vista, junto con su fino oído y su sentido del olfato, les permite detectar a los depredadores y huir. Su mayor depredador es el puma, cuya agilidad le permite manejarse bien en el terreno rocoso que prefieren estos carneros. A la hora de defenderse, el borrego cimarrón necesita la protección de sus cuernos y su resistente cráneo para no sufrir daños a causa de sus violentos topetazos. Los machos intentan someter a los demás al comienzo del celo. El aspirante desafía al otro macho pateando el suelo hasta que uno de los dos se aleja. Pero tras dar unos pasos, el contrincante aparentemente sumiso se gira para cargar contra su rival. Sus cabezas chocan a más de 30 kilómetros por hora, una velocidad que mataría instantáneamente a un hombre. Los topetazos son tan fuertes que se oyen desde grandes distancias, mientras los machos chocan una y otra vez. El combate puede durar horas, hasta que uno de los dos participantes se rinde. El borrego cimarrón posee una dura cornamenta y un cráneo que le protege de daños graves, pero aún así se halla entre las especies en peligro de extinción y lucha por la supervivencia en su montañoso hábitat. Como hemos visto, algunos de los animales que usan la cabeza para atacar y defenderse están entre los luchadores más hábiles del reino animal. El uapití maneja sus astas con la precisión de un maestro de esgrima. El bisonte, que combina sus poderosos cuernos con una gran fuerza y velocidad, es uno de los animales más peligrosos de Asia y América del Norte. El escarabajo rinoceronte ha desarrollado una herramienta única para hacer caer a sus rivales de las ramas. Y el borrego cimarrón posee agudos sentidos y un cráneo capaz de soportar durante horas golpes que matarían a un ser humano al instante. Este impresionante arsenal permite sobrevivir a estas especies. Pero otros animales poseen armas igual de formidables. La mantis marina. En Australia se la llama matagambas y también cortapulgares.
debido a los dolorosos tajos que produce si no se la maneja con prudencia. Pero es más conocida como galera o mantis marina, y pese a su pequeño tamaño, su arsenal contiene armas letales. Habitante de todos los océanos, con más de 400 especies, este crustáceo es uno de los depredadores más importantes de las aguas tropicales poco profundas. La mayoría de las galeras mide entre 5 y 12 centímetros, pero algunas especies alcanzan los 35 centímetros y sus colores varían, desde la gama de los marrones hasta verdes y azules casi fluorescentes. Este letal depredador emplea sus poderosas pinzas para atacar a sus víctimas, matándolas generalmente de un solo golpe. Se trata de una criatura muy solitaria y rara vez abandona su guarida, salvo para buscar otra mejor o alimentarse. Estas galeras poseen dos técnicas de caza distintas. Unas veces se esconden para tender una emboscada a sus presas y otras las persiguen para matarlas. La forma de matar a sus víctimas viene definida por la especie. Estas se dividen en boxeadoras y lanceras. Las boxeadoras poseen unas extremidades contundentes, con las que golpean a su blanco hasta la muerte. Las lanceras tienen unos apéndices espinosos que usan para empalar y apresar. Pero ambas especies atacan desdoblando sus pinzas y estirándolas hacia la presa a una velocidad increíble, mayor que la de las balas de un rifle del calibre 22. Para evitar romperse las extremidades en sus duros ataques, la galera ha desarrollado un núcleo amortiguador especial, con una estructura molecular distinta a la de cualquier otro animal. La estructura de Bulligand impide que los daños que pueda sufrir el exoesqueleto lleguen a fracturarlo. Así, el animal puede asestar numerosos golpes sin romperse las manos. El ataque de las galeras boxeadoras es tan veloz que genera burbujas de cavitación. El colapso de dichas burbujas produce una fuerza que, combinada con el impacto de la pata de la mantis marina, resulta un impacto doble. Aunque le falle la puntería, la presión de las burbujas suele ser suficiente para atontar o incluso matar a su presa. Además, el ataque de la galera es tan vertiginoso que teóricamente podría propinar 50 golpes en el tiempo que nosotros tardamos en parpadear. Las lanceras prefieren la carne de criaturas blandas, como los peces y los calamares, fáciles de enganchar y cortar con sus espinosos apéndices. Pero no solo emplean sus armas para la caza. Las galeras acostumbran a pelear contra sus congéneres. Y la mantis marina no solo posee una de las armas más mortíferas del mundo, también disfruta de la vista más aguda. Percibe los rayos ultravioleta y la luz polarizada con 3 focos de visión. La vida de estas criaturas en libertad puede llegar a los 3 años. A pesar de su pequeño tamaño, la galera es uno de los animales más duros del mundo. De hecho, el mayor riesgo para su población es la acción del hombre en el océano. El canguro. El conocido símbolo de Australia aparece en su escudo y su moneda.
y es empleado como mascota por numerosas empresas y equipos deportivos. El canguro representa la cultura australiana y su afán de avanzar siempre, sin dar un paso atrás. Se calcula que en Australia hay más de 50 millones de canguros. Los grupos de canguros se llaman manadas o rebaños. A los machos se les llama coloquialmente yaks y a las hembras gills. Sus grandes pies y robustas patas traseras les permiten avanzar a grandes saltos. Y su larga cola les ayuda a mantener el equilibrio. Las hembras crían a sus vástagos en una bolsa llamada marsupio. El canguro rojo es el marsupial más grande del mundo y habita en el árido centro de Australia. Puede llegar a medir casi 2 metros de altura y pesar 90 kilos. El canguro gris oriental es la especie más abundante y ocupa toda la parte este del país, desde el Cabo York hasta Tasmania. En su hábitat preferido, no es extraño ver 20 ejemplares por kilómetro cuadrado, y a veces más. El canguro antílope está emparentado de cerca con el canguro rojo, y los machos muestran un color similar. Pero se distinguen de él por la amplitud de sus fosas nasales que le permite disipar mejor el calor. El canguro es el único animal de gran tamaño que emplea los saltos como medio de locomoción. El canguro rojo viaja a una velocidad media de 25 km por hora y puede alcanzar los 70 km por hora en trayectos cortos. Cuando el desierto fue reemplazado por los bosques australianos, los canguros empezaron a necesitar correr largas distancias consumiendo poco alimento y encontraron una solución de gran eficiencia energética. El canguro tiene pocos depredadores autóctonos, si exceptuamos los dingos y los cocodrilos en el norte de Australia, aunque también existen amenazas foráneas, como los zorros. Todas las especies de canguro boxean. Sus combates pueden ser breves o prolongados, y les sirven de práctica. En circunstancias competitivas, los encuentros por lo general son cortos. Ambos sexos se pelean, por distintos motivos, pero los combates rituales de boxeo suelen ser protagonizados por machos. En la época de celo, los machos de tamaño similar acostumbran a enzarzarse, aunque los más grandes ya tienen pareja y normalmente no se inmiscuyen. Cuando los machos pastan juntos, pueden surgir peleas repentinamente. Dos machos que se rascan y acicalan mutuamente de pronto se enfrentan cuando uno desafía al otro agarrándole el cuello. Por lo general, los machos más grandes rechazan el reto. Pero si el combate se inicia, ambos rivales se ponen en pie y dan manotazos al otro en la cabeza, los hombros y el pecho, o se abrazan intentando desequilibrar al contrincante. También suelen apoyarse en su musculosa cola para cocear al enemigo en el abdomen. La victoria se alcanza cuando uno de los adversarios se retira o el vencedor derriba al perdedor tirándolo al suelo de espaldas.
Estos furiosos combates cuerpo a cuerpo establecen la jerarquía masculina, y el perdedor deberá abandonar las mejores zonas, retirándose a la espera de otra ocasión en la que probar sus armas. El avestruz. Cuando se sienten amenazados, los avestruces corren. Sin embargo, sus largas y poderosas patas son también armas formidables, capaces de matar a un gran depredador de un solo golpe. El avestruz es el ave viva más grande del mundo. No puede volar y es oriunda del continente africano. Durante los meses de invierno viven solos o en pequeños grupos, pero en la época de apareamiento se reúnen en manadas nómadas de hasta 100 ejemplares dirigidas por una hembra, y viajan junto con otros animales, entre ellos cebras y antílopes. Los combates entre machos durante el celo deciden el derecho a aparearse con harenes de entre 2 y 7 hembras. Las peleas suelen ser breves. Los avestruces no pelean con sus congéneres como contra los depredadores. En lugar de eso, chocan las cabezas, lo que puede causar la muerte. Se dice que el avestruz entierra la cabeza en la arena. No es cierto. Esta creencia pudo originarse por su costumbre de dejar caer el cuello al intentar ocultarse de los depredadores. Su principal arma son sus patas, capaces de propulsarlo a una velocidad de casi 70 km por hora. Es el ave más rápida en tierra. Las patas del avestruz no tienen plumas. El tarso, la parte inferior, está cubierto de escamas y es el más largo de todas las aves. Puede medir hasta 20 centímetros. Otras aves tienen 3 dedos en cada pata, pero el avestruz solo tiene 2, y la uña del dedo más largo deja huellas parecidas a una pezuña. Su envergadura alcanza los 2 metros y cada ala mide unos 85 centímetros. Los avestruces usan las alas durante el cortejo, pero también para dar sombra a los polluelos y para equilibrarse cuando realizan maniobras bruscas. Resulta difícil no fijarse en sus ojos, algo siniestros con esa expresión impávida. En realidad, sus enormes ojos son un arma defensiva, y muy útil, ya que estas aves comparten la sabana con temibles depredadores. Cuando ve un depredador, el avestruz elige huir o tenderse en el suelo para esconderse. Con la cabeza y el cuello apretados contra el terreno, desde lejos parece un montón de tierra. Algunos depredadores prefieren atacar los nidos y robar sus huevos a enfrentarse a los adultos. En estos casos, los progenitores intentan alejarlos con una maniobra de distracción. Pero si todo lo demás falla, los avestruces optan por el ataque directo, liándose a patadas hasta causar lesiones graves o incluso la muerte. Y su magnífico arsenal es una buena razón para evitar la lucha. El talégalo cabecirrojo. En los estados australianos de Queensland y Nueva Gales del Sur, es habitual encontrarse tanto en el campo como en urbanizaciones al frecuentemente molesto y agresivo talégalo cabecirrojo. Esta gallinácea,
Con su plumaje negro, cabeza roja, papada amarilla y cola aplastada, es muy común en Australia. Cuando va a llegar la época de celo, la papada del macho se agranda y el color de su cabeza se hace más brillante. Mientras, este empieza a acumular tierra, hojas y otras materias biodegradables. El montículo formado puede llegar a medir 1,90 m de altura y hasta 4 metros de diámetro. La hembra examina los montones, eligiendo el de mejor calidad para depositar sus huevos. A la vez que construye su montículo, el macho encuentra alimento en forma de insectos, semillas y frutos caídos. Para esta tarea, escarba y araña el suelo, ayudando a airearlo y proporcionándole nutrientes vitales para su regeneración. Con el fin de protegerse de depredadores como el dingo, los gatos y los varanos, estas aves suelen dormir en las ramas de los árboles, pero no siempre eluden el peligro. Cuando se siente amenazado, el talégalo tiende a huir, pero si un depredador busca los huevos escondidos en su nido, el ave ataca. Su única opción defensiva es picar ferozmente al enemigo, esperando espantarlo. Algunos varanos muestran cicatrices en la cola causadas por algún talégalo tras un ataque infructuoso a su nido. Resulta curioso que estas aves dejen de cuidar de su descendencia tan pronto eclosionan los huevos, de modo que los polluelos han de arreglárselas solos. Los talégalos son aves vulnerables que solo se defienden cuando se hallan en grave peligro. Sin embargo, esta especie, antaño casi extinguida, hoy en día se expande por gran parte de Australia. El gorila. En los bosques tropicales y subtropicales de África Central habitan unos simios casi vegetarianos que viven en el suelo, los gorilas. El gorila es el mayor primate del planeta y uno de nuestros parientes más cercanos. Generalmente apoya los nudillos de las manos al caminar, pero en ocasiones recorre cortos trayectos sobre dos patas, ya sea porque transporta algo o por razones defensivas. Los machos adultos, generalmente a partir de los 15 años de edad, se llaman espaldas plateadas, a causa del pelaje gris que recubre su lomo. Pueden llegar a pesar 200 kilos y medir 1,80 m de altura, con una envergadura de casi 2,5 metros. Los gorilas viven en familias, que suelen constar de una espalda plateada, varias hembras adultas y sus crías.
Los músculos de sus brazos son más voluminosos que los de sus piernas y representan armas formidables. Esto se debe principalmente a que emplean los brazos para arrancar el follaje del que se alimentan. Cada grupo de gorilas ocupa un amplio territorio, así que la competencia por la comida es poco frecuente. Estos primates rara vez beben, pues obtienen agua suficiente de las plantas crasas y el rocío matutino. En algunos grupos hay también machos jóvenes, de color totalmente negro y subordinados al jefe. Toda la dinámica del grupo se basa en el vínculo entre el espalda plateada y las hembras. Pero eso no significa que no haya agresiones entre ambos sexos. Sin embargo, rara vez hay heridos. El macho guía domina el grupo, toma todas las decisiones, media entre los conflictos, determina a dónde ir, dónde comer y es responsable de la seguridad del resto. Cuando algún depredador amenaza al grupo, el espalda plateada lo defenderá aún arriesgando su vida. Cuando se enfrenta a un enemigo, el macho se levanta, se golpea el pecho y emite su grito de guerra antes de cargar contra la amenaza, dando tiempo al resto del grupo para huir. Los gorilas de espalda plateada poseen una fuerza 5 o 6 veces superior a la del hombre. Tienen el cuerpo corto y ancho, pecho musculoso, hombros recios y brazos larguísimos. Su potencia se debe a la combinación de su bajo centro de gravedad con la impresionante musculatura de su torso y extremidades anteriores. Cuando dos grupos de gorilas discuten o un espalda plateada desafía a otro por su posición jerárquica, entablan una pelea que puede ser a muerte. Los gorilas forcejean, agarrando a su rival por los brazos, los costados o por cualquier sitio para intentar derribarlo. Si tiene suerte, el perdedor conseguirá huir. Si no es así, morirá. Arsenal animal. La habilidad en el combate cuerpo a cuerpo a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para los animales, sino también para el ser humano. Mientras que el hombre creó espadas y sables que blandir, la evolución dio a los cérvidos dos temibles armas en lo alto de la cabeza. Sus astas no solo sirven para impresionar a las posibles parejas, sino que son herramientas letales a la hora de defenderse de los depredadores y de sus rivales. Y a pesar de que el cráneo humano es uno de los huesos más resistentes de nuestro cuerpo, no es nada comparado con el del bisonte. Nosotros tenemos que entrenar para poder levantar del suelo a otra persona. Varias especies de escarabajo rinoceronte desarrollan cuernos únicos que emplean para tirar de las ramas a los machos rivales y poseen una fuerza capaz de levantar más de 800 veces su propio peso. El hombre ha de prepararse mucho para aguantar un combate de media hora.
Los borregos cimarrones entrechocan sus cráneos y sus enormes cornamentas durante horas enteras. Nuestras manos, desarrolladas para la precisión, constan de una intrincada y delicada red de huesos frágiles, a diferencia de las de la mantis marina, que asestan los golpes más rápidos del mundo y pueden destrozar el caparazón de una víctima con un único impacto. Nuestras piernas nos permiten caminar, correr y saltar. Pero las patas traseras del canguro han evolucionado para ayudarles a recorrer largas distancias velozmente a saltos. Como las del avestruz, que lo convierten en la criatura bípeda más rápida del planeta y capaz de matar un león a patadas. El talégalo cabecirrojo no teme enfrentarse a animales mucho más letales que él para proteger a su progenie antes de que nazca. Y el gorila adulto, pese a ser pariente cercano del hombre, es 20 veces más fuerte, tanto que podría volcar un coche familiar. El ser humano se ha convertido en la fuerza dominante del planeta. Pero mientras nosotros evolucionamos intelectualmente, los animales desarrollan rasgos físicos que les proporcionan las variadísimas armas del arsenal animal.